hay en la época de asentamiento, ¿está bien? Otra manera es que más o menos conozco la región y sé que Jericó es al lado del río Jordán, y acá estoy viendo que dice Jericó al lado del río Jordán. La otra manera que les dije es, esto puedo borrar, puedo cerrar esto, y la otra manera era poner el capítulo, como les dije, que es acá Yoshua capítulo 2. Entonces, Yoshua capítulo 2, fíjense, me desapareció todo y me queda limpio el río Jordán, Shittim y Jericó. Nuevamente, si quiero leer un poco sobre Jericó, puedo ver acá todo lo que me dice acá sobre Jericó, que veo que el Tanaj tiene muchísimo material que puedo profundizar o le puedo pedir a mis alumnos que profundicen sobre Jericó y ven acá el lugar. Y también lo otro es que podemos acá ver y leer el capítulo de lo que nos dice. Entonces quiero acá leer para entender un poco. Bené Israel con Moshe tenemos que saber que vinieron por este lado, como por atrás del Mar Muerto, y Moshe quedó acá, que es acá el monte Nebo. ¿Está bien? El monte Nebo está acá. Si me voy a acercar un poquito más, es en esta zona, es donde está, donde es el monte Nebo, donde Moshe se ha despedido del pueblo de Israel. Entonces dice que Bené Israel con Yoshua estaban en Shittim. Ven que acá nos dice, y envió Yoshua, hijo de Nun, desde Shittim 2 espías secretamente diciendo, id y mirad la ciudad y Jericó, la tierra y Jericó. ¿Sí? Que Jericó en español se dice Jericó. Entonces, vemos que ellos estaban acá en Shittim. Hasta acá llegamos. Ahora, les dijo a 2 espías que vayan y que vayan a ver la tierra. La tierra está del otro lado del Jordán. Acá vemos en forma muy, muy clara el río Jordán. Fíjense algo que interesante que vemos. Acá hay montañas. Acá es como un valle, que vemos que hay mucha agricultura. Nuevamente vemos agricultura en la ciudad de Jericó y vemos acá nuevamente montañas. Se puede llegar a decir que Yoshua se escondió acá con el pueblo de Israel, o estaban en un lugar que todavía no se los veía desde el valle porque ellos estaban en un lugar, en una montaña más alta y tal vez se los tapaba. Y le dice a los espías que vayan a la ciudad de Jericó a ver cómo es la tierra y cómo es Jericó. Ahí llegan a la casa de una mujer zoná, que se lo traduce como prostituta, algunos dicen que interpretan como cantinera que recibía gente en su casa y les daba de comer, que se llamaba Rahab. Ahora, nosotros conocemos que la historia, el rey de Jericó sabe que llegaron a la casa de Rahab estas personas, entonces fíjense, nos dice, y envió el rey de Jericó a Rahab diciendo, saca a los hombres que han venido a ti, que han venido a tu casa, pues a explorar la tierra han venido. Entonces, por un lado, acá se nos dice que esta mujer los esconde a esos hombres en el techo de su casa, en su azotea, pero fíjense después lo que les dice ella. Fíjense cómo contesta Rahab a los enviados del rey. Y dijo, sí, han venido a mí esas personas, pero no sabía de dónde eran. Y fue que al cerrarse las puertas al atardecer, tenemos que acordarnos que las ciudades antiguas que tenían murallas, no solo tan antiguas, hasta Jerusalén, hasta hace unos tal vez 100, 120 años atrás, en las noches se cerraban las puertas de las ciudades amuralladas. Entonces le dice, cuando se cerraban las puertas al atardecer, cuando la gente volvía de trabajar los campos, las personas salieron, no sé a dónde han ido esos individuos, y les dice que apresuraos, corred tras ellos, que de seguro los alcanzaréis. Y fíjense lo que acá nos dice. Por un lado, en el versículo 7, y los mensajeros, o sea, los enviados del rey, salieron en pos de ellos hacia el Jordán. ¿Dónde tenemos el Jordán? Habíamos visto acá que acá tenemos el río Jordán que va por acá. Entonces, ¿qué pensaban? Si pensaban que los hijos de Israel habían venido desde Egipto por toda esta zona, entonces si vinieron a espiar, que es lo lógico, si Yoshua está acá con su gente, que vinieron a espiar y dijo, si se quieren equipar los espías, van acá y van a querer cruzar el Jordán. Eso es lo que creen los enviados del rey, entonces ellos van de Jericó y los quieren perseguir hasta el río Jordán. Ahora, ¿qué es lo que les dice Rahab a estas personas una vez que los espías salieron?
Y fue antes que se duerman los espías que estaban en su casa, que ella subió hacia ellos a la terraza, o sea, al techo, a la azotea, y les dijo a los hombres: sé que el Eterno les ha dado la tierra, que el temor a ustedes ha recaído sobre nosotros, y que desfallecen todos los pueblos de la tierra entre ustedes. Entonces acá ella también le cuenta que escucharon todos los milagros que hubo, lo que pasó en el Mar Rojo, y finalmente ella, ¿qué les dice a los hombres, aparte de que tengan misericordia con ella y con su familia? Le dice que ellos tenían que escaparse. ¿Y cómo escaparse? Y los bajó con una cuerda por la ventana, pues su casa lindaba con la pared de la muralla, y sobre la muralla ella vivía, y les dijo a ellos: id hacia las montañas. ¿Está bien? Entonces les dice que vayan a las montañas y se escondan ahí 3 días. Nos dijo acá una información muy valiosa, que ella lindaba con la pared de la muralla, o sea que su casa era parte de la muralla, los baja de las murallas y les dice que se escapen a las montañas. ¿Dónde está la muralla de Jericó? ¿Dónde están esas montañas? Si acá nuevamente vamos a tocar acá el botoncito de Google, que nos va a abrir exactamente, ¿no es cierto? Estábamos acá con Jericó, Shittim, el mar acá, vamos al mismo lugar, que lo podemos reconocer en forma muy fácil, que el mar está acá, la ciudad de Jericó está acá, pero vamos a acercarnos acá a la ciudad de Jericó y vamos a ver qué podemos encontrar. Acá nos dice algo que se llama Tel Jericó o Tel Jericó. Acá ya pueden ver que nos dicen que es un yacimiento arqueológico, y acá podemos ver restos de la muralla de Jericó. Entonces, acá vieron lo que les había mostrado antes. Y acá fíjense lo que nos dice en inglés: ruinas de lo que fue la ciudad bíblica de Jericó. Entonces, de la ciudad de la historia bíblica de Jericó. Entonces, acá podemos ver las imágenes, podemos ver la reconstrucción de la Jericó histórica, de dónde está, que es algo excelente, que podemos ver acá todo lo que se encontró y todo lo que hay ahí en la zona. Jericó también se llama Irat Marim, la ciudad de los dátiles. Y entonces acá, Rahab, ¿qué les había dicho? Si acá encontramos las ruinas de la ciudad y dijimos que ella vivía cerca de la muralla donde se terminaba la ciudad, ¿y qué les dijo a los espías? Que se vayan a esconder a las montañas. Entonces, nuevamente apretando el control y el botón derecho del mouse, podemos empezar a girar y podemos acercarnos. ¿Y qué podemos ver que hay al lado de la ciudad de Jericó hasta el día de hoy? Las montañas. Acá puedo ver en forma tan clara el valle donde todo crece, las montañas donde nada crece, y Rahab, en otras palabras, los mandó a estas montañas a que ellos escapen, y los que los fueron a perseguir no fueron a las montañas, sino pensaban que ellos se iban a ir totalmente para el otro lado y que iban a escapar no a las montañas, sino que se iban a escapar hacia el Jordán acá.